Tu programa Instituto Bíblico Radial y esperando que pues todos los que nos están escuchando, sintonizando, estén tomando apuntes, estén tomando notas. Ya tenemos el material para todos los interesados, ya pueden venir por él y tener de esa manera un estudio más a fondo. Estamos esperando que pues ustedes lo vean bien esto, porque estamos de esta manera contribuyendo a tener una mejor interpretación de las Sagradas Escrituras. Tuvimos la semana pasada varias dificultades con las clases porque estamos grabándolas y de pronto se iba la señal de internet. Tal vez la de radio no tanto, pero la señal de internet no estaba bien. Y bueno, tenemos un equipo profesional, nuestra hermana Jenny nos está haciendo favor de estar pendiente de la transmisión y nos reportaba, no estaban saliendo o salía muy interrumpido el programa. Así es que voy a retomar, vamos a hablar del lenguaje figurado y voy a retomar la clase. Vamos a darla porque no parece que no salió bien, salía con interrupciones. Y estamos hablando precisamente de cómo se van a hacer los análisis ya del texto. Ya una vez que se oró, que el Señor te dio un texto en el que tú vas a trabajar para saber la interpretación, tienes que tener a la mano también pues ciertas herramientas, ya habíamos dicho, diccionarios, enciclopedias teológicas, todo lo que te venga a la mano si vas a sacar la profundidad de la Escritura. Ahora, si te vas a ir al Salmo 23, decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pues aún así vas a ocupar tú preparar bien el tema, porque ese salmo que es tan conocido está lleno de metáforas, está lleno de comparaciones y de figuras que conocemos como lenguaje, pues lenguaje figurado. Es parte del análisis lingüístico del texto. Una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de su aceptación, de lo que significa literalmente. O sea, si tú la tomas literalmente, pues no va a tener sentido. Es un lenguaje figurado y va a cambiar el significado. De lo que literalmente significa, tiene un sentido diferente. En el griego, la palabra cambiar es tropos. Entonces, las figuras del lenguaje también se le da el nombre de tropos, del término griego que significa un cambio, una vuelta. El lenguaje figurado está presente en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las lenguas, porque pues no tenemos una palabra para cada concepto, pues una palabra para cada concepto material, abstracto. O sea, no hay una palabra, entonces se usan otras palabras pues para entendernos y dar a conocer ciertas ideas, y especialmente cuando son de tipo abstracto, porque como hay cosas que no vemos de un mundo espiritual, la palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de su aceptación, de lo que significa literalmente. O sea, si tú la tomas literalmente, pues no va a tener sentido. Es un lenguaje figurado y va a cambiar el significado. De lo que literalmente significa, tiene un sentido diferente. En el griego, la palabra cambiar es tropos. Entonces, las figuras del lenguaje también se le da el nombre de tropos, del término griego que significa un cambio, una vuelta. El lenguaje figurado está presente en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las lenguas, porque pues no tenemos una palabra para cada concepto.
pues una palabra para cada concepto material abstracto. O sea, no hay una palabra, entonces se usan otras palabras pues para entendernos y dar a conocer ciertas ideas, y especialmente cuando son de tipo abstracto, porque ocupar mucho más palabras, tendríamos que pues crear palabras, y eso no es tan fácil. Entonces eso hace la necesidad de esas figuras del lenguaje, pero además muchas veces es preferible, para dar una mayor elegancia de estilo, una mayor fuerza, para incluso darle más claridad al discurso, al texto que estamos leyendo o que vamos a expresar, usar las figuras, ¿verdad? Ese lenguaje figurado. Y pues nuestro amado Señor, nuestro bendito Salvador, el gran Maestro, Él usó mucho el lenguaje, los tropos o lenguaje figurado, porque pues Él hablaba de realidades eternas. Él llegó a decir, bueno, si hablándole de las cosas terrenales no me entienden, pues ¿qué va a pasar si les hablo yo de las espirituales? ¿No? Si te hablo a nivel que tú te lo pongo, como dicen los maestros, con peras, con manzanitas, con piedritas, y no le entiendes, pues si te hablo de cosas celestiales, todavía menos. Entonces él usó mucho lenguaje figurado. Realmente uno de los evangelios que más usa lenguaje figurado es el de Juan. En él hay las frases donde él se atribuye, por ejemplo, toma los atributos divinos para él, el eterno, que le pertenecen solo al eterno, al Dios de la gloria, se los apropia Jesús, pues al hacerlo está dando por sentado su carácter divino, pero usa pues metáforas, usa lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando dice, yo soy la luz del mundo, pues tú te imaginas todo lo que trae la luz, ¿no? La verdad, trae la claridad de entendimiento. En lugar que dijera, yo soy la luz del mundo, él pudo haber dicho, yo soy el mediador de la verdad, de la justicia, que han de salvar al mundo. Pues la idea es más sensible, más entendible, diciendo yo soy la luz del mundo. Con eso es como un lenguaje muy pictórico, como una imagen, luz, mundo. Yo soy el mediador de todas las personas que existen en el planeta Tierra. No. Yo soy el pan de vida, pues imagínate, pan, vida. Qué impactante es que con el lenguaje figurado, con pocas palabras, puede dar a entender grandes verdades. Porque si en lugar de decir yo soy el pan de vida, además la Biblia sería muy larga y un poco complicada, yo soy lo que vosotros necesitáis de manera imprescindible para tener existencia. Está muy largo, está muy complicado. ¿Qué es eso de imprescindible? Bueno, lo que necesitas obligadamente para poder tener vida. Aún las personas que no son poetas dirían, no, pues se oye más bonito diciendo yo soy el pan de vida, le entendí más, ¿no? Y siempre, esto ha pasado siempre, desde de épocas remotas, siempre el hombre usó comparaciones, analogías. Pues esta infinidad de figuras de lenguaje en todas las culturas, los griegos usaban mucho de ella, surge de manera natural desde niño. Los niños las usan mucho porque pues para ellos lo que van conociendo, las relaciones que ya tienen con objetos conocidos, les llevan a hacer ese tipo de relaciones para poderse comunicar. Y bueno, te digo, en todas, los griegos usaron mucho, los romanos, ya en la Edad Media bajó un poco, o casi no se usa tanto, pero se siguen empleando. Por ejemplo, si una persona dice, oye, mi maestro es una lumbrera,
estos ejemplos que ya les di, ¿no? Pues estamos diciendo que es una persona brillante, una persona, pues no se trata que ella sea una lumbre, ¿no? Una persona muy inteligente, una persona que es muy competente en las áreas del conocimiento de alguna área, muy sabia. Cuando dicen esa persona es muy camaleónica, ese político es como un camaleón, pues ya sabemos que esa persona está señalando, ¿verdad?, una conducta que de acuerdo a lo que le conviene va a cambiar, se va a modificar su conducta. Pero no que sea un camaleón, ya entendemos que el camaleón pues es un animalito que va cambiando de colores de acuerdo pues de acuerdo precisamente a esto, a cómo la persona puede tener una mayor comprensión, un mayor entendimiento. Y bueno, aquí va a ser muy importante que cuando leamos una figura, cuando tengamos ante nosotros un tropo o un lenguaje figurado, pues tú vas a poder darte a la tarea de entenderlo siempre y cuando conozcas el usus loquendi, es decir, qué significaba eso para el autor, porque hoy puede ser que sea muy diferente para nosotros, porque ahí tenemos ese problema. De otro modo, no vas a poder tú tener una claridad. Por ejemplo, pues vamos a necesitar de diccionarios, comentarios bíblicos de la época, para que tú sepas, te ubiques, porque si no, inclusive hoy mismo, de una cultura a otra, hoy que estamos en pleno siglo XXI, ya, pues te vas a dar cuenta que si no entiendes lo que significó para el autor original, pues esto va a ser muy complejo. Incluso si tú lees, por ejemplo, lees inglés, en inglés se usan muchas figuras del lenguaje y eso pues afecta, si no las conoces, el entendimiento de lo que estás leyendo. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, cuáles eran las figuras de lenguaje que había en la época que están narrándose, porque es muy diferente, por ejemplo, las narraciones del Pentateuco a las narraciones de los Salmos y a las de los profetas. Los profetas tenían todo un mundo, una época, una condición, usaban muchos sus elementos, no solo de la naturaleza y de las actividades humanas, sino también de los momentos que estaban viviendo. El profeta usaba muchas fuentes, de muchas figuras, muchas ilustraciones para enriquecer, para darle fuerza al mensaje, hacerlo más vigoroso, para que la comunicación llegara, porque estamos hablando de un mensaje de vida o muerte. Y bueno, en el Nuevo Testamento también hay muchos tropos, muchas figuras que tienen que ver con la época, con el contexto existencial. Ya dijimos, pues, si vamos al mismo Señor, nuestro Señor fue el gran maestro. El gran maestro del lenguaje es Él. En las parábolas, que vamos a estudiarlas muy aparte, en las alusiones, por ejemplo, a los seres del mundo animal, Él habló de zorras, de camellos, de ovejas, gorriones, peces, escorpiones. Mira qué frase. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un huevo de escorpión? Se queda claro, ¿verdad? Él usó mucho las figuras del mundo vegetal, habló de las cañas, de las higueras, habló de las señales meteorológicas, cuando dijo de venga sea como un relámpago, habló de piedras, de polvo que son del mundo inanimado, no se diga de las actividades laborales. Él habló, si iba pasando por un campo, pues hablaba de los sembradores, si iba pasando cerca de un grupo de pastores, habló de pastores, si iba junto a los pescadores, pues hablaba de los oficios.
Eso ayudaba, eran ventanas poderosas a los mercaderes, a los que construían, a los que administraban. Usó mucho de las relaciones familiares entre padres, esposos, entre amigos, pues de todo, de los objetos de común uso, las lámparas, la sal, el agua, el vestido, y pues de la política, ¿no? De los reyes, de los gobernadores. O sea, es una larga lista de lo que el Señor usó. Y pues si tú te das cuenta, la impresión que nos produce ese mundo tan rico, lleno de imágenes, han quedado marcadas en nuestras vidas por este mensaje único de nuestro Señor. No usó Él de cuestiones muy técnicas o abstractas, filosóficas. Él habló de lo cotidiano, de lo que los oyentes podían identificar. Por eso es tan vital su palabra, por eso es, aún las personas que no lo aceptan, como lo aceptamos nosotros, como un enviado de Dios, como el mismo Verbo encarnado, lo han considerado un maestro en la literatura por las figuras de lenguaje que él ha usado, llenas de belleza, sublimes, en donde hay pues atesoradas grandes verdades y que están para nosotros como una oportunidad para que sean un mensaje que no pierde fuerza en el tiempo, un mensaje permanente. Muy bien, pues yo voy a tratar ahorita una pequeña pausa, porque voy a tratar de arreglar aquí un poco el sonido. Un momentito, ahorita regresamos, les dejo con una alabanza. En unos segundos regreso aquí en tu programa Instituto Bíblico Radial. Bueno, ya estamos aquí, no pude hacer muchos movimientos porque al parecer está saliendo bajo el volumen, pero seguimos. Entonces decíamos, ¿quién mejor que el Señor, que va a transmitirnos verdades eternas, verdades que son profundas, son maravillosas, pues que usaba él con toda propiedad el lenguaje figurado? Se llama tropo, es la manera técnica de hablar. Los tropos quieren decir las figuras del lenguaje. Están clasificadas. Hay figuras del lenguaje simples, esto ya lo habíamos tocado, pero estoy repitiendo por aquellos que pues, no lo escuchaban, pero también para que quede más clara las figuras del lenguaje. Están las de comparación. Las figuras, hay figuras simples y figuras compuestas, complejas. ¿Cuáles son las simples? Una de ellas es el símil o la comparación. Es de las que más se usa. Y es cuando nosotros comparamos un objeto con una otra realidad, ¿no? Es una comparación, normalmente va precedida de la conjunción como, otra que sea similar. El ejemplo clásico está en Salmos 42, dice ¿cómo? Empezó ahí. Eso quiere decir, cuando vea la palabra como, va a haber una comparación. Ese es un símil, una comparación formal. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira qué tremenda. ¿Te imaginas al animal perseguido por las fieras, sudando, jadeando? Va a entrar a las aguas para que su rastro lo pierdan los animales que lo vienen persiguiendo, porque con su sudor, pues él está jalando, ellos lo van siguiendo por el almizcle, el sudor que él está sacando. Entonces meterse un buen regaderazo, un poco de meterse al agua, eso le libraría a él y además puede sofocar su sed. Pero mira todo lo que se puede derivar de esta frase. Entonces, ese es el símil, una de las más dramáticas, decía yo, que pues te da hasta tristeza escuchar cuando él dice, nuestro Señor ahí en Jerusalén está viendo la gran ciudad, la ciudad santa, la ciudad que era santa en el sentido que él estaba ahí, pero dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos
debajo de sus alas y no quisiste. Estamos viendo cómo llora el Señor por su pueblo. Allá en Mateo 23, 37, es decir, estamos ante una poderosa imagen, una gallina protectora, ve venir al gavilán, lanza un chillido, los pollitos corren y están debajo de sus alas seguros. Pues todo esto, pues ahí te permite entender que el Señor sabe que Jerusalén, la ciudad, no, los habitantes de la ciudad no supieron valorar el tiempo, no entendieron los tiempos de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es muy frecuente el uso del símil, de la comparación. Esa es una figura del lenguaje, la comparación. Y ya dijimos, repito, hay que evitar errores. Uno de ellos, no ahondar en el contenido. El símil trata la comparación de darte una idea clara. Pero si tú abusas, pues pierdes la riqueza, pierdes la claridad y al final está diciendo lo que tú quieres decir. Eso pasa mucho también. Imagínate esta frase. Dice Jeremías 33, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta las piedras? Aquí el Señor está adjudicando a su palabra el poder del fuego y del martillo. Pero si yo le doy mucho más, imagínate, así como el fuego que se levanta a ciertos grados y que trae la combustión a través del oxígeno, el nitrógeno y la madera que consume, o sea, en lugar de que sea claro voy a entorpecer el sentido y en lugar de que sea pues una ventaja se va a convertir en un problema. Y así como un martillo que rompe la piedra, pero debe ser un martillo con mango de madera y cabeza de acero. O sea, es una imagen comparativa y evitar el que pues la persona le exagere, sacándole a la comparación más de lo que el autor quiso expresar. Porque si no, pues vamos a caer. Y el segundo error te decía, pues todos esos vericuetos alegóricos. Mira lo que dice Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Entonces alguien dice, bueno, la nube es la deshidratación que provoca el calor del sol sobre el agua que se levanta y al levantarse el viento la va llevando y a diferentes presiones atmosféricas. Bueno, la gente cuando venga a ver de qué está hablando el Señor, de qué habla, ya no le entendí, me perdí en la nube. El símil es, yo deshice como una nube tu rebelión. Una nube, el Señor sopla y se levanta el sol y desaparece la nube. O sea, tus rebeliones yo las desaparecí. Es decir, habla de una manera en que sabemos que las nubes, en cuanto sale el sol, si están muy bajas, las nubes por la temperatura elevada, en baja temperatura, al subir la temperatura se va la nube. Es decir, no complicar, no sacarle más sentidos de lo que el autor está dándole, porque si no vamos a tener un problema. El símil apunta a un solo objeto de comparación. Es para aclarar algo, no para complicarlo. Esta es una de las figuras la más usada. La otra es la que se conoce como metáfora. El símil, la metáfora. Es una comparación que es muy vigorosa, muy aguda, pero donde debemos tener claro que no es como el símil, la metáfora es una figura de lenguaje de comparación, pero te voy a dar la idea, es mucho más, no aparece la conjunción como.
Vamos a hacer una diferencia en relación a una figura muy conocida, un animal, ¿no? Mira lo que dice Oseas 13:8. Allí lo devoraré como una leona. Entonces tú entiendes que va a ser una destrucción terrible. Una vez que una leona llega, una leona con hambre, pues, no hay animal, pues no queda nada, pues. Ese es un símil, se usa la palabra como. Los devoraré como una leona, como. En cambio, hay una metáfora en Génesis 49:9, cuando ya se está despidiendo el patriarca de sus hijos y empieza a orar por ellos, le empieza a profetizar a cada uno de ellos y le dice a uno: cachorro de león eres tú, Judá. Ya está hablando de una dignidad, de un principado, de lo que Judá va a ir levantándose. Pero no es así como el león, ¿no? Cachorro de león. Hay muchas metáforas en el Antiguo Testamento. Muchas. Ya hablamos de los antropomorfismos, son metáforas. Donde el Señor dice: no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos. Ya dijimos que esta es una figura, pues un modismo, el antropomorfismo. Entonces, al Señor se le dan características humanas en cuanto a lo que son, pues la metáfora, o sea, un antropomorfismo es una metáfora, ¿verdad? Te airaste, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás airado con nosotros? Señor, es un clamor, ¿verdad? Y pues también hay muchas metáforas, le decía yo, en el Nuevo Testamento, donde el Señor habla de su persona. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, soy la puerta, soy el buen pastor, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la resurrección. Son metáforas. Y muchas de ellas, pues entendemos, están relacionadas con las experiencias que tenemos como discípulos. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, pues decimos que ríos de agua viva corren del interior. Él usó muchas metáforas para hablar también de las tareas de los discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hay muchas metáforas. ¿Qué son metáforas? Pues son aquellas en las que hay una figura del lenguaje donde se da a entender a través de un sentido material mucho del mundo espiritual. Hay una que está llena de fuerza, donde se habla de los falsos maestros, tanto en Pedro como en Judas. Es tremenda la manera en que ellos condenan a los falsos maestros, lo hacen de una manera que hasta causa terror, es tremenda, es muy fuerte. Dice Pedro, hablando de los malos, de los falsos maestros: son inmundicias, manchas, son fuentes sin agua, brumas empujadas por la tormenta. Eso dice en segunda de Pedro, hablando de los falsos maestros. Y en Judas, versos 12 y 13, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras olas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues muchas metáforas. Bueno, aunque debamos decir también que pues muchas veces esas metáforas no son tan claras para nosotros porque no conocemos mucho del mundo del autor, del profeta o del escritor, ¿verdad? Si no, nos va a costar mucho trabajo, porque pues estamos hablando de figuras del lenguaje que eran para esa época. Entonces, cuando no sea tan claro, ya dijimos la metáfora, hay que buscar el contexto, pasaje paralelo, usos y costumbres, para que podamos tener nosotros, pues, esto que son las figuras de comparación
Las figuras simples de comparación son 1, el símil, 2, la metáfora. Estamos hablando de las figuras sencillas, figuras de lenguaje, estamos en el capítulo figuras de lenguaje, y las figuras de comparación, simples, pues están de comparación, que están el símil y la metáfora. Otra es las figuras de dicción. Aquí hay figuras de dicción, las de comparación, las de dicción. El pleonasmo se usa mucho para darle énfasis. Se emplea de manera redundante para que la idea quede más clara. Dijeras, bueno, ¿para qué lo repiten? Lo repite de otra manera, es un pleonasmo, ¿sí? Para darle más fuerza. Por ejemplo, cuando se habla de José, allá en Génesis 40, 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, ya te das una idea, sino que le olvidó. Pues están diciendo la misma idea, la están repitiendo, se redunda, pero con esto hay más claridad, que este hombre no se acordó de José, sino que le olvidó, o sea, fue ingrato con él. Eso fue ingenuo. No, en cuanto yo salga voy a velar por ti para que te echen la mano. Y en cuanto llegó, pues ya se olvidó de lo que le había prometido, no se acordó de él. Ese es el pleonasmo, se repite la idea para darle más fuerza. Y la hipérbole, que es una exageración. Aumentar el efecto tiene la intención de que, pues con esto, se tenga más fuerza. Dice Juan 21, 25, hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Digo, entendemos que el Señor hizo muchas cosas, pero lo que está diciendo Juan es que no hay palabras pues, para escribir lo que Él hizo. No cabrían los libros, no cabrían en todo el universo los libros. No tanto porque es una exageración, por un sentido, exageración, pero en el término de que no hay manera de cómo hablar de Jesús. La verdad, ¿cómo hablamos del eterno, del sagrado? Mira, si cada persona que ha sido tocada por Él escribiera en un libro lo que ha sido la experiencia con Dios, con Cristo, pues no cabrían los libros. Es una manera de decir, son demasiadas cosas. Y en los salmos se usan mucha de la hipérbole. Por ejemplo, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Dice Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas para que llorara de día y de noche. Está hablando de mucha tristeza, ¿verdad? Está hablando de mucho dolor de Jeremías al ver a su pueblo que está siendo masacrado, ver a las mujeres en las calles partidas en dos, las embarazadas, los niños degollados, los varones desgarrados ahí, desmembrados. No tenía él cómo tanto sufrimiento expresarlo. Dice, ¿cómo quisiera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fueran fuentes para llorar, llorar y llorar? Y bueno, ¿qué usamos de nuestro amado Señor? Mira que la hipérbole es una exageración. Y la clásica, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pues a nadie le cabe una viga en un ojo, pero estamos hablando de una figura de lenguaje llamada hipérbole, una exageración. Con esto se da una importante ilustración a las verdades bíblicas. Entonces estamos hablando de las figuras simples, del lenguaje figurado. Las de comparación son el símil, la metáfora. Las de dicción, pues tenemos dos que estamos mencionando. Hay muchas más, pero estamos hablando de las básicas. El pleonasmo y la hipérbole, la exageración. Figuras de relación. Estas son un poco más difíciles de entender, hasta para expresarlo. Mira, sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Es la manera que tú designas el todo con el nombre de una de las partes, viceversa también.
Es muy común eso, la sinécdoque, tú la has usado y a lo mejor ni sabías que así se llamaba. La sinécdoque es tomas una parte de lo que estás hablando y se entiende que estás hablando del todo. Cuando decimos que una persona en su rancho tiene 1000 cabezas de ganado, pues entendemos que tiene también todo el cuerpo, ¿no? No nada más es la cabeza, no tiene 1000 cabezas de ganado, está diciendo mil reses, o sea, eso es una sinécdoque. Dices, había 1000 almas, pues 1000 almas se supone que no nada más está el alma, está toda la persona, ¿verdad? Eso es una sinécdoque. Cuando pues tú usas eso es cuando estás hablando de una parte. O a veces cuando usas el singular, pues para hablar de toda una especie, también pasa. Por ejemplo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pues está hablando de todos los bueyes y de todos los asnos. Pero no dice, los bueyes conocen a sus dueños y los asnos a sus señores. El pesebre, no. Con que digas uno entiendes que todos los bueyes tienen esa habilidad, una característica común. Lo mismo cuando se habla de golondrinas. Es cuando es frecuente el uso del singular para indicar toda una especie. Estás tomando una parte, pero esa parte que estás tomando habla de... Estás hablando de eso, ¿no? De cómo puedes tú hacer el uso de la sinécdoque. Cuando usas el sentido de lo singular para hablar, ¿verdad?, del plural. También cuando puedes usar el plural, ¿verdad?, para hablar de un carácter general. Naciones y pueblos, estás hablando de, pues, las naciones, los pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. Pues ahí estás tú pensando en un desarme, ya no va a haber guerra, ¿verdad? Es un lenguaje figurado, y se van a cambiar las espadas en arado. Nadie está pensando, ¿verdad?, que las flechas, las dagas se van a usar para labrar la tierra. No, se está diciendo una manera de hablar de ese gran momento en que va a venir la paz a la tierra cuando pues, ya estemos. Entonces se llama sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Cuando tomas una parte para hablar del todo, cuando hablas del singular para hablar de todo el plural de una especie, y a veces el plural para hablar de lo general. La otra figura que tenemos que considerar dentro de este grupo de figuras de relación está la sinécdoque, que esa es una, y la otra la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Bueno, es cuando tú tomas una cosa con el nombre de otra para ver la causa-efecto. Voy a usarlo, el ejemplo. Mira, cuando Pablo dice, Dios justificará por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión, ¿qué está diciendo Pablo? Pues sabemos que la circuncisión, esa es una metonimia. Estás usando una cosa, vas a dar una idea y tomas algo, ¿verdad?, que te va a servir de signo para poder hacer el efecto causa-efecto. Pues entendemos que la circuncisión es una operación que se hace en el varón, se le circuncida, se le quita el prepucio
Pero pues al hablar de la incircuncisión y de la circuncisión, pues estamos hablando de la gente que eran judíos y los que no eran judíos. Pero Dios dice a usted, oh vosotros incircuncisos, es ustedes que no son del pueblo de Israel, donde no se han practicado, ya, no, ¿para qué explicamos? Para hablar de los incircuncisos o gentiles y los circuncidados o judíos. A esa figura, cuando tú dices, bueno, es que también cuando el Señor le habla de Rico y Lázaro, dice, a Moisés y a los profetas tienen. Pues entendemos que está hablando no que van a tener a Moisés y a los profetas, sino lo que ellos escribieron. Tenemos el Pentateuco, tenemos la Biblia. El Señor le dice a ese hombre, no, pues ahí tienen a Moisés y a los profetas. Muy bien, esas son las figuras, entonces estoy hablando figuras de lenguaje, las figuras simples, estoy hablando de las figuras de comparación. Estas figuras de comparación son dos. De todos modos, los apuntes ya están disponibles por si los ocupan. El símil es una figura de comparación, la metáfora, la otra. Luego estamos entrando también a otras figuras simples, la figura de dicción, que es el pleonasmo, la hipérbole, que es una figura de exageración, las figuras de relación, la sinécdoque, la metonimia, tú tomas una causa y efecto. Y bueno, ahora entramos con las figuras de contraste. Aquí en las figuras de contraste hay varias. Y pues la ironía. Sabes que la ironía, nada más que la ironía es muy difícil cuando está escrita porque tienes que estar atento al contexto. Si una persona, van caminando dos mujeres, ¿no? Dos mujeres y son irónicas. Llevan con mucha ironía. Y una de ellas ve que la otra está empezando a subir de peso, está gordita. Y le dice, ay, pero qué bien te queda la ropa, te ves muy esbelta. Pues está hablando de manera irónica, para decirle qué gorda estás. O sea, a veces la ironía se usa para decir lo contrario o dar a entender lo contrario de lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando Elías está confrontando a los sacerdotes, ¿no?, de Baal. No, dice, pues hable más fuerte, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está usando, o sea, háblenle, ahorita lo despiertan. Pues Elías sabe que no hay nadie, ¿no?, pero los anima para que sigan sangrándose y cortándose las venas ahí. Realmente esta ironía de él, pues es muy notoria. Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, una iglesia muy conflictiva, una iglesia que ya se creía muy sabia, una iglesia que ya sentía como que ya podía sin Pablo, Pablo les escribe ahí, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, ya si nosotros reináis, ya estáis muy bien. Pero ahí está irónico Pablo, porque bien sabe que ellos están, pues todo lo contrario, están cada día más insatisfechos y un gran pleito que traen. Son la ironía, es una figura de contraste. Y la otra, pues ya hemos dicho, el Señor usó mucho la paradoja. En la paradoja, pues hay una contradicción que es aparente. El Señor la usó mucho. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. O sea, aquí que para ganar hay que perder. O sea, si tú ganas, perdiste, y si pierdes, ganaste. Es una paradoja. Para ser libre hay que ser siervo. Solo puedes ser libre si eres siervo de Dios. Pues la paradoja es lo contrario, ¿no? Los que tienen hambre son saciados. Son paradojas. A través de una expresión aparentemente contradictoria, hacemos señalar una virtud o una ventaja.
Figuras de contraste, estoy hablando de las figuras simples de lenguaje, está la ironía, la paradoja y la atenuación o litote. ¿Cómo es esto? Bueno, es una manera, no decir directamente, sino negando lo contrario a lo que se quiere afirmar. La atenuación o litote es una forma de decir las cosas no directamente. Vas a negar lo contrario. Por ejemplo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues es dentro de poco. Muchas veces, por ejemplo, Pablo dice, hablando de los judíos, que no agradan a Dios. Es una manera de decir que están desagradando, están desagradando, ofendiendo al Señor. Es una manera de negar lo contrario a lo que quieres enfatizar. Espero que quede claro, la atenuación también, o empequeñecimiento de algo para exaltar algo. Por ejemplo, una cosa, una persona, para exaltar una, disminuir la otra. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, dice, Señor, ¿yo quién soy? Soy polvo y ceniza delante de ti. Está hablando de la grandeza del Señor. La atenuación o litote es una manera de levantar o disminuir más bien una persona, un objeto para exaltar otra. Cuando aquel hombre dice, yo soy menos que un perro. Cuando Mefiboset llega ante David, ¿quién soy yo que soy menos que un perro? Pues está en una litote, está atenuándose él delante del rey. Atenuación o litote. Y pues el eufemismo, normalmente en la Biblia, que es tan respetuosa, se usa mucho para hablar de las relaciones sexuales. No son como los libros, ¿verdad?, de otras religiones que son explícitos. Aquí la Sagrada Escritura le da un sentido de dignidad al cuerpo, le da un sentido de protección. Son frases eufemísticas. Por ejemplo, llegar y conoció a Adán a Eva, pues tuvo relaciones sexuales con Eva. Conoció a Adán a Eva y pues nació su hijo. Llegarse a tener una relación carnal, descubrió la desnudez. Es decir, es un lenguaje que para tocar ciertos temas se usa pues para darle cierta protección. Hay una parte muy delicada cuando los apóstoles que habían caminado con Judas saben que él ya se mató. No tanto que lo haya vendido al Señor, sino que él se mató. Entonces, cuando Pedro está hablando, dice, pues, él se ha ido a su propio lugar. No quisieron ellos tratar al que había sido su compañero, porque ya se fue al infierno, ya se fue a la horrible condenación. Dice, pues, se fue a su propio lugar. Este es el eufemismo. Estamos hablando de estas figuras de lenguaje, son las figuras de lenguaje en la que están las figuras de contraste, son la ironía, la paradoja, la atenuación o litote y pues el eufemismo. Son figuras que nos van a permitir tener más claridad
son de contraste, ¿no? La ironía, la paradoja, la atenuación o lítote y el eufemismo. Y para terminar con las figuras simples, hablamos de las figuras de índole personal. Ya sabemos que una de ellas es la personificación y otra el apóstrofe. ¿Qué es la personificación? Pues atribuimos características propias de personas a seres que no lo son. Especialmente en los textos poéticos, en los textos del Antiguo Testamento, en los Salmos. Por ejemplo, cuando el mar huye, el Jordán retrocede, cuando los árboles aplauden, cuando los montes y collados brincan, pues les estás dando a los un sentido de personificación, a objetos inanimados, y los montes van a desaparecer, van a huir. Pues te das una idea que es una manera de personificar. Y el apóstrofe es un poco más complicado. Entender el apóstrofe no es tan claro. Se interrumpe el discurso para dirigirse a una persona o a una cosa personificada. Por ejemplo, en el Salmo que ya mencioné, el 114, dice: ¿qué te pasó, oh mar, que huiste? Y a ti, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué brincáis? Es decir, poco se usa, pero aquí, para que quede claro, tendríamos que ir a un pasaje de la Escritura, porque pues ahí el apóstrofe, ¿verdad?, que vamos a ver, si nosotros checamos la Sagrada Palabra y nos vamos a Isaías, en el capítulo 14, del 8 al 20, para que te quede claro, es una interrupción que se hace, pues aquí, para empezar, se interrumpe el discurso, vas hablando y de pronto el discurso se interrumpe para hablarle a una persona, a una cosa personificada. Mira qué dice Isaías 14, del 8 al 20. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido el cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te debilitaste a las naciones. Tú que deseas en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio. Aquí se está dando una profecía contra el rey de Babilonia. Y está diciendo, ¿verdad?, pero de pronto se empiezan a hacer aquí una serie de personificaciones, se corta el discurso y luego se empieza a hacer la personificación. Entonces todo esto es parte de las figuras del lenguaje. Las figuras simples, entonces, mañana continuamos con las figuras compuestas. Hoy hemos hablado de las figuras simples del lenguaje, lo que es el lenguaje figurado, y pues he hecho un resumen, repetimos cómo se usan todas estas figuras. Están las figuras simples de comparación, que son el símil, la metáfora. Están las figuras de dicción, que son el pleonasmo, la hipérbole. Las figuras de relación, la sinécdoque, también está la metonimia. Y en las figuras de contraste está la ironía, la paradoja, la atenuación o lítote, el eufemismo. Y ya en las de índole personal,
la personificación. La personificación donde se le da características a las cosas de seres humanos, y el apóstrofe, que es una interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa que se está personificando. Muy bien, pues espero que esta haya sido una clase provechosa, que se escuche bien. Allá al rato me dirá la hermana Jenny cómo vamos. Y nos estamos escuchando el día de mañana. Continuaremos con las figuras del lenguaje compuestas. La paz del Señor con ustedes, y los que necesiten los apuntes pueden solicitarlos. Cuando yo vaya delante de ti, y si tú quieres ir detrás de mí y me quieres seguir, recuerda lo que dice Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podré caminar yo con Dios de la mano cuando Él es santo y yo estoy manchado por el pecado? No se puede, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor.